CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en CNN Radio Rosario, seguimos en Con Sentido Común. Hablábamos hace un ratito con Adriano de cómo va a impactar la sequía arriba de ya la falta de dólares y el desabastecimiento de productos y demás. Estos manotazos que tira Massa con la idea de otro dólar soja o de un swap con Brasil, todas cosas que no van al fondo de la cuestión, que bueno, como digo, son como manotazos, ¿viste? Para ver, no sé para qué, para perdurar, para llegar, pero que no solucionan absolutamente nada, al contrario. Yo creo que muchas veces embarran más la cancha. Conversamos ahora con el economista Federico Bacalebre, que además es profesor de la Universidad del SEMA, sobre esto. Federico, ¿qué tal? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, la economía argentina, en mi opinión, tiene todas las condiciones para explotar. No explota porque el peronismo está en el poder, nada más. Esto es político y no lo digo yo, no quiero que vos lo convalides ni lo niegues. Pero sí la de la parte económica. Está trabada la producción, está trabado el comercio, faltan dólares, no hay certidumbre sobre el futuro, se viene una sequía. No sé, a lo mejor estoy equivocado, quisiera conocer tu punto de vista, por favor. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, un placer poder dialogar. Al contrario. Sí, yo la verdad que comparto con esto que decís, es una serie de medidas sobre todo las que se ven en los últimos meses, semanas, como algunas contradictorias. Me ponía a pensar, por ejemplo, lo que decías recién, el dólar soja. El dólar soja duró muy poquitito, tuvo un impacto en términos de recaudación y después te diste vuelta y esas personas no la dejaste, digamos, ir al dólar MEP y ahí se terminó el dólar soja. Un poco lo que pasa también, otra medida de muy corto alcance, lo que pasa con los importadores. Vos hablabas de la actividad económica, hace también un par de días salió esto de que los importadores empiecen a utilizar sus propios dólares para importar, cuando se está importando verdaderamente muy poco y eso te afecta por lógica a la industria, por carácter transitivo a la producción, y además porque ahora el importador se utiliza sus dólares propios, de algún lugar lo tiene que sacar, y va a empezar a transportar ese costo, obviamente, que a los precios, ¿no? Y vas a tener una escalada inflacionaria por ese lado. Pensemos que hasta ahora venimos teniendo un sector exportador que está haciendo una transferencia de un sector de la economía hacia el otro. Tenés un sector exportador que está financiando un dólar de 160 a los importadores, por eso venías teniendo sobrefacturación de un lado y subfacturación del otro. Yo coincido a grandes rasgos con estas cosas que estamos comentando, que efectivamente son medidas de corto plazo, que lo que buscan es una cuestión inmediata de pasar el momento y no se va a un reordenamiento fiscal, monetario, que es otra de las cuestiones que están más que latentes, por una cuestión de costo, y obviamente pensemos también que tenemos un año electoral de acá ya el año que viene. Solés tener elecciones cada 2 años de medio término, entonces son todas cuestiones de coyuntura que, como vos bien decís, postergan las cuestiones de fondo que tienen que ver con un ordenamiento fiscal y monetario que se está haciendo, pero que debería ser mucho más profundo de lo que verdaderamente se hace. Y ahora, fíjate, en estos días tenés la complicación. Yo siempre digo, no es un tema saber qué es lo que va a pasar, sino lo verdaderamente difícil en la economía, como es una ciencia social, es saber cuándo va a pasar. Fíjate que todo parecería indicar que la paz cambiaria que vos tenías se está viendo alterada ahora en estos últimos días, y tenés un problema serio de acumulación
y de venta de reservas. La venta de reservas se incrementó en el día de ayer, ya venía con un promedio creo que de 66 millones por día. Es eso tal vez lo que se viene de acá a los próximos meses, ¿no? El tema de la presión inflacionaria, la caída de la actividad, más con estas medidas cortoplacistas como la de los importadores, y por supuesto ver qué pasa con el tipo de cambio que obviamente empieza a ajustar, y como vos bien decías, tener desdoblamiento del tipo de cambio no te conduce a nada. Al contrario, si vos lo vinculás eso con el tema de los precios relativos y con el tema de la inflación, contribuye a aumentar la distorsión que hay en el sistema de precios. Ahora, Federico, obviamente que es muy complejo porque se entra en un círculo donde coincido plenamente con lo que decías en el comienzo. Si vos no haces esas medidas profundas de cambio y de reordenamiento, no te va a conducir a solucionar un problema de raíz. Ahora, Federico, en este contexto, aparece el ministro de Economía, Massa, y dice, pronto, no sé cuándo, vamos a ver la inflación empezando con 3. Como que va a llevar la inflación a 3 y pico. ¿Sobre qué base uno pudiera creerle a Massa? No, yo honestamente mirá, no lo veo. Es más, yo lo que estoy viendo es un cambio, se vio, mejor dicho, me parece este año, sobre todo a mitad de año, cuando se produce el cambio de ministro, cuando se va Guzmán, y la economía empieza a estar mucho más inestable, incluso de lo que está ahora y de lo que estaba antes con el ministro anterior, se empieza a ver un cambio de tendencia, un cambio de piso y de techo de tendencia dentro de lo que es la inflación esperada que vos podés tener de acá a los meses subsiguientes. Fíjate, el último dato de inflación, ya estamos viendo que la inflación mensual no baja, en octubre creo que fue el último dato que tuvimos, no baja del 6%, ¿sí? El mes anterior también tuviste ese dato, y ahora en la inflación, que cuando salga el dato de noviembre, tenés el problema de los precios regulados, ¿sí? Que los precios regulados están corriendo a una velocidad totalmente diferente. Esto que yo te decía de los precios relativos te indican, ¿sí? Que como tenés tal nivel de intervención y el sistema de precios está tan alterado y tenés 500 tipos de cambio dando vuelta, obviamente que tenés un montón de inflación reprimida en diferentes segmentos, en diferentes sectores. Entonces cuando vos te llega mes a mes el resultado de la inflación, que te dice 6, tanto, o el número que sea, vos cuando ves la apertura y cuando ves el informe, estás viendo que vestimenta, que es un rubro que aumentó mucho, está corriendo a una velocidad totalmente distinta de lo que corría, no sé, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios públicos, que empezaron a aumentar y empezaron a ajustar en estos últimos tiempos. Entonces ves distintos sectores de la economía corriendo a velocidades y ajustando a velocidades diferentes. Uh-huh. Eso, sumado al problema que vos tenés en los agregados monetarios, ¿sí? En la cantidad de emisión que hay, lo que pasa también con el tema de las LELIQs, que se está pagando una tasa que hoy en día, una tasa efectiva anual, que la tenés en 3 dígitos, y eso es emisión endógena, o sea, es emisión futura. ¿Qué significa? Que si el día de mañana los bancos comerciales que le prestan al Estado, porque hoy también no hay crédito, si vos vas a buscar un crédito, no hay crédito justamente por eso, ¿no? Porque le están prestando al Estado y no le están prestando a la pyme, o no le está prestando a la persona que quiere ir a comprar una casa, o no sé, o a pedir plata para consumir algo hoy y no tener que hacerlo mañana. Bueno, esa falta de crédito responde también a que los bancos se dan vuelta y le prestan al propio Estado. O sea, lo que vos ves en los agregados monetarios, por eso digo, las cuestiones de fondo, ¿no? Vos empezás a ver cómo el propio Estado se está comiendo al sistema financiero y a la función que debería cumplir el sistema financiero. Ahí tenés un desarme
importante que tenés que hacer y que no se vislumbra que se pueda llegar a hacer. Al contrario, es un problema que se va agravando. Uh-huh. En el mientras tanto, si vos hablás con distintos sectores de la economía, tienen enormes dificultades y toda la incertidumbre sobre cómo van a llegar al mes que viene con los insumos para producir o para comerciar. Pero incertidumbre desde fondo, ¿no? Al punto de tener que parar plantas porque no tienen para producir. Sí, total. Bueno, esto que yo te decía, otra medida muy de corto plazo. La pregunta que yo me haría, que obviamente que eso no lo podemos responder porque sería contrafáctico, tenemos que ver qué es lo que pasa. A partir de las restricciones que existen en las importaciones, y como vos bien decís, a la empresa, a la pyme, no le impide producir y le impide planificar, cae la actividad. Bueno, esas empresas están dispuestas hoy a utilizar sus propios dólares para importar y después trasladar ese costo, ese diferencial en la cotización del dólar al precio final. También lo que tenemos que ver es si la actividad del día de mañana se va a reactivar porque tenés empresas que están dispuestas a hacer eso. Obviamente que con un nivel de incertidumbre y con esto que vos muy bien mencionás del día a día, parecería bastante difícil también que en la práctica, insisto, tenemos que ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero parecería ser bastante difícil que también las empresas vayan a utilizar sus propios dólares para poder importar. Claro. Ahora, cuesta creerlo por todas estas cuestiones que estamos hablando. Pero si las empresas utilizan sus propios dólares para trabajar, si los turistas usan sus propios dólares para viajar y demás, ¿por qué el gobierno se niega a devaluar un poco más rápido o a hacer algún salto devaluatorio y acomodar las cosas un poco más? ¿Por qué se niega y tiene el dólar allá abajo? Dice que es un ancla, ya no creo que ancle nada ese dólar oficial, o estoy equivocado, Federico. Lo perdimos a Federico. ¿Estás ahí, Federico? Bueno, perdimos la comunicación con estábamos hablando con Federico Bacalebre, que es economista, es profesor de la Universidad del SEMA. Lo tenemos de nuevo. Federico, ¿me escuchás? Hola, sí, te escucho bien. Te habíamos perdido por un segundo. Perdón. Estábamos diciendo, y pregunta final, Sí. los industriales tienen que empezar a usar sus dólares para poder tener insumos, para poder trabajar. Los turistas tienen que usar sus dólares o tienen que pagar a precio más caro incluso que el dólar libre para poder viajar. Y así los autos que antes se vendían a precio oficial y si alguno tenía un dólar guardado hacíamos una buena diferencia. Bueno, ya los autos están a dólar blue. ¿Por qué el gobierno se niega a actualizar más rápido o hacer alguna devaluación y acomodar un poco las cosas con el dólar oficial y lo deja ya tirado, generando también un montón de distorsiones? Ya no es ancla eso, ¿no? ¿Cómo hay que entenderlo esto? Lo que te mencionaba cuando se cortó la comunicación es que para mí, naturalmente, eso ya obviamente que dejó de ser un ancla, porque con estos niveles de inflación y con estos niveles de tasa que estamos comentando, la nominalidad naturalmente ya está rota, con lo cual, obviamente que primero, como primera medida, el tipo de cambio oficial ya no es un ancla. Pero yo te hago un planteo a raíz de lo que vos me estabas diciendo. En realidad, no es que el gobierno actualmente no está devaluando, sino que devalúa de manera constante. No, devalúa al 7%, pero es absolutamente insuficiente lo que está haciendo. Bueno, ahí viene el tema. Es que si vos, por supuesto, que es insuficiente porque vos tenés un nivel de atraso infernal y como veníamos diciendo, un montón de distorsión de precios relativos vinculados, ¿sí?, con el tipo de cambio, los diferentes dólares para distintos sectores de la economía. ¿Qué es lo que pasa? Una devaluación más fuerte, más contundente, más rápida y puntual que eleve al dólar oficial. Fíjate cómo se ha roto la nominalidad, que el otro día, hace tiempo atrás, Rubinstein hablaba de una devaluación del tipo de cambio oficial del 40%
como una cuestión razonable Sí, sobre ese dólar de 160 y algo que tenés hoy. sí. ¿Te das cuenta cuán rota está la nominalidad cuando yo me refiero a eso? ¿Devaluar un 40% un tipo de cambio oficial es verdaderamente algo razonable? Sería la pregunta. Ujú. Lógicamente que no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acelerar esa devaluación, ese crawling peg que vos tenés sobre el tipo de cambio oficial, obviamente es convalidar algo que en la práctica estás convalidando con los dólares alternativos, que es obviamente un dólar mucho más alto y una devaluación, es dar a conocer o hacerse cargo de alguna u otra manera de una devaluación mucho más fuerte que sería verdaderamente la que tendrías que tener. Fíjate una cosa, el dólar, lo que se conoce como el dólar celeste, que es un dólar intermedio entre el dólar MEP y el dólar blue, que es el dólar que le quieren pagar a los turistas justamente para que no vayan a una cueva, para que no cambien sus dólares y para no retroalimentar el mercado paralelo de dólar libre, lo que se conoce como el mercado blue. Una convalidación más contundente o una devaluación mucho más contundente que esa, para mí no existe. O sea, las propias autoridades están diciendo que tenés que poner un dólar que esté bastante más arriba de los 200 pesos para que esa gente no tenga la necesidad de caer en una financiera o en una cueva. Bueno, ahí tenés la convalidación práctica de que ese dólar oficial está no atrasado, atrasadísimo. Ujú. ¿Sí? Lo que pasa que, bueno, si ese dólar oficial de 160 lo movés arriba de 200 puntos, vas a tener obviamente que el problema de que vas a tener que asumir el costo político, económico y social de un salto inflacionario mucho más alto de la tendencia inflacionaria que estás teniendo hoy. ¿Sí? Y ahí de vuelta, las correcciones, el costo de asumir esas correcciones, el año electoral que se viene de aquí en más, todas esas cosas me parecen a mí, esto también es una cuestión política, me parece que son todas esas cosas que están ahí jugando en el medio, del por qué no se hacen, o por qué no se convalida ese tipo de cuestiones que debería hacerse. Naturalmente, seguir pateando todo esto es algo que agudiza el problema y no lo soluciona. Vuelvo a lo que mencionabas vos en un comienzo. Federico, te agradezco mucho el tiempo y tus explicaciones han sido muy, muy concretas, muy claras, muy, muy amables. Por favor, un placer. Muchas gracias, Muchísimas adiós, hasta luego. Hemos conversado con Federico Bacalebre, es economista y profesor de la Universidad del SEMA sobre la situación económica de la Argentina. Son ahora las 11:34.